tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, como mencionaba el doctor Bertaza, en esta oportunidad voy a tratar el tema de la baja de contribuyentes en el monotributo. Sí, por lo general nosotros nos referimos a baja de contribuyentes en el monotributo, pero existen distintas situaciones, ¿sí?, que tienen tratamientos o particularidades que considero que es interesante puntualizar para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer entonces un breve repaso del temario de los distintos puntos que vamos a abordar en esta exposición. En primer lugar, la baja propiamente dicha, ¿sí?, donde podemos encontrarnos con la baja en distintos supuestos. La baja por cese de actividades, la baja retroactiva, la baja automática o la baja por fallecimiento. Luego tenemos otras situaciones, como les mencionaba, que muchas veces nos referimos a las mismas como baja, pero se tratan de situaciones diferentes, que son la renuncia al régimen y la exclusión. Bueno, a lo largo de esta exposición entonces vamos a ir viendo cuáles son las particularidades de cada una de ellas. Comencemos por la baja por cese de actividades. Operativamente, ¿cómo se realiza? Se hace a través de la página web de AFIP con clave fiscal, a través del portal de monotributo, ¿sí?, datos del monotributo, darse de baja, o a través del sistema registral que nos va a redireccionar al mismo lugar. Es importante mencionar que cuando uno decide darse de baja del monotributo por cese de actividades, debe abonar la cotización hasta el mes de cese inclusive. Es importante porque muchas veces el contribuyente tiene el concepto erróneo de que no corresponde abonar la cotización que corresponde al mes de baja y después de un X tiempo se encuentra con que tiene deuda o registra deuda en el monotributo. Cuando el contribuyente se da de baja por cese de actividades, puede volverse a adherir al régimen en el momento en el cual inicie cualquier otra actividad comprendida en el mismo. En este punto quiero mencionar una particularidad que tenía la legislación anterior, ¿sí? El decreto reglamentario de la ley de monotributo establecía que los monotributistas que suspendieran en forma temporaria sus actividades, cualquiera fueran las causas que lo hubieran originado, no quedaban exceptuados de ingresar la cotización mensual, sino hasta la renuncia, la exclusión, el cese definitivo o la desafectación de oficio. Bueno, la redacción actual no contempla esta redacción, digamos, o estos supuestos, pero vamos a ver que en la práctica siguen teniendo vigencia. Vayamos a lo que es la baja retroactiva. Como mencionaba recién, muchas veces el monotributista desarrolla su actividad con cierta discontinuidad. Pongamos un ejemplo claro durante todos estos meses, ¿no es cierto?, de pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien se pueden producir situaciones de hecho que conformen un cese de actividad, siempre queda la posibilidad potencial de obtener en algún mes posterior algún ingreso que confirme que en definitiva el cese de las actividades no se ha producido. Esto conlleva muchas veces que el pequeño contribuyente no comunique la baja definitiva de su actividad. La realidad es que el fisco va a aceptar la baja retroactiva del monotributista en la medida que pueda constatar que a la fecha que consigna el contribuyente se corresponde con un efectivo cese definitivo de la actividad y que no nos encontramos en presencia de un cese temporario, como mencionaba hace un ratito. Y también es importante tener en cuenta que no va a poder exigirle al contribuyente otros requisitos que no guarden una relación directa como aquellos que fueron requeridos al momento de tramitarse la inscripción en el régimen. Para realizar la baja retroactiva hay que hacer dos pasos. Por un lado, solicitar la baja a través del portal monotributo o el sistema registral, pero recordemos que solamente vamos a poder consignar en ese momento como periodo de baja el periodo en curso o el mes anterior. Por lo tanto, para poder solicitar la baja retroactiva, el contribuyente luego tendrá que acceder con clave fiscal al servicio de presentaciones digitales y seleccionar el trámite baja retroactiva de impuestos o regímenes. Como ocurre con todos los demás trámites que se realizan a través de presentaciones digitales, el mismo sistema nos va a indicar qué documentación hay que aportar y qué cosas hay que tener en consideración. Acá menciona claramente que para solicitar la baja retroactiva no se puede tener con posterioridad al periodo de baja, pago, emisión de factura o cualquier otro indicio de actividad económica. Pasemos ahora a otro supuesto de baja, la llamada baja automática. Esta opera de pleno derecho y cuando se produce ante la falta de pago del impuesto integrado de las cotizaciones previsionales,
durante 10 meses consecutivos. Si bien el fisco puede dar de baja automática al contribuyente en el monotributo, el contribuyente también puede reingresar. ¿Cuándo podrá hacerlo? Una vez que cancele la totalidad de las obligaciones adeudadas correspondiente a esos 10 meses que dieron origen a la baja. AFIP podrá asimismo reclamar, previo a admitir el reingreso al régimen, la deuda que pueda surgir por otros periodos no prescriptos y también el pago de sanciones por incumplimientos formales. Una vez que se regulariza la deuda, el contribuyente va a poder solicitar nuevamente el alta en el monotributo. Es decir, la misma no es automática. Si el contribuyente desea darse de alta desde el periodo fiscal en curso, bastará con que realice la inscripción a través del portal monotributo o el sistema registral. Pero si desea realizar el alta a partir de un periodo anterior, además de hacerlo a través del portal monotributo, luego tendrá que realizar el alta retroactiva a través de presentaciones digitales, así como mencionábamos que para la baja retroactiva también se realiza a través de este servicio. Bueno, para hacer la consulta de la baja automática, ¿sí? Para el contribuyente que quiere saber si tiene esta baja, podrá consultarlo a través de la página web de AFIP. No se requiere clave fiscal, ahí tenemos el link de la página y la consulta se realiza de manera individual por número de quit. El servicio se llama, entonces, consulta bajas de oficio. Bien, y otro supuesto de baja que tenemos dentro del monotributo es la baja por fallecimiento. Esta se realizará a través del portal web de la Administración Fiscal, ya sea darse de baja de monotributo o a través del servicio Sistema Registral. Se darán automáticamente de baja las cotizaciones indicadas en el artículo 39 del anexo de la ley, es decir, los aportes con destino al SIPA, el aporte con destino al Sistema Nacional de Seguro de Salud, el aporte adicional al régimen nacional de obras sociales por la incorporación de los distintos integrantes del grupo familiar primario. En este punto recordemos que las sucesiones indivisas continuadoras de causantes monotributistas van a seguir siendo contribuyentes del régimen hasta que se dicte la declaratoria de herederos o la validez del testamento o hasta que se cumpla un año desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra con anterioridad. Bien, hasta este momento entonces repasamos los supuestos de baja propiamente dicha, ¿sí? Viendo cada una de las distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Ahora vamos a abordar otras situaciones que, como mencionaba, muchas veces se las llama coloquialmente como baja, pero tienen sus particularidades. Pensemos en un primer momento en lo que es la renuncia al régimen. El contribuyente monotributista podrá renunciar al régimen en cualquier momento. Y esta renuncia va a producir efectos a partir del primer día del mes siguiente a que se produzca la misma. Tenemos que tener en cuenta que una vez que el contribuyente renuncia, no es posible reingresar al régimen hasta después de transcurridos 3 años calendarios posteriores a efectuadas la renuncia. ¿Cuáles son los efectos? El contribuyente quedará comprendido en el régimen general a partir del primer día del mes siguiente aquel en el cual se efectúe la presentación de renuncia. Acá otro tema importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando con posterioridad a la renuncia el sujeto hubiera cesado en la actividad, el plazo de 3 años para poder nuevamente adherirse al régimen no será de aplicación, pero no siempre, sino en aquellos casos donde la adhesión se realice por una actividad distinta a aquella que desarrollaba en oportunidad de renunciar al régimen. Esto creo que es importante que lo tengamos presente porque a veces genera confusión. Bien, pasemos ahora al supuesto de exclusión. La exclusión del monotributo se puede verificar por alguna de las siguientes vías. Puede ser informada por el contribuyente al fisco, ¿sí? Cuando él verifica que se verificó alguna situación que implica su exclusión del régimen, para lo cual tendrá que informarlo a través de la opción baja por exclusión. También se puede producir por fiscalización presencial o por controles sistémicos. Bueno, para poder abordar el tema de la exclusión, creo que es bueno hacer un breve repaso, ¿sí? De las distintas causales de exclusión que contempla la norma. Y acá tenemos listadas las mismas.
Uno de los supuestos de exclusión es cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos en las actividades comprendidas en el régimen en los 12 meses inmediatos anteriores exceden los límites máximos establecidos para la categoría H o la categoría K, según nos encontremos en presencia de prestación de servicio o venta de bienes. Otro supuesto es cuando los parámetros físicos o el monto de alquileres devengados superen los montos máximos establecidos para la categoría H. Cuando el precio máximo unitario de venta, en el supuesto de venta de cosas muebles, supera el importe máximo establecido, ahora en un ratito vamos a ver la tabla. Cuando se adquieran bienes o se realicen gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos declarados, obviamente en la medida en que ellos no se encuentren debidamente justificados por el contribuyente. ¿Qué pasa? Nos podemos encontrar con un contribuyente monotributista que aparentemente tiene gastos que son incompatibles con su calidad de tal, pero podría ocurrir que además de ser monotributista, esta persona desarrolle su actividad en relación de dependencia, en cuyo caso se tratará de una cuestión de hecho y prueba. Otro supuesto de exclusión es cuando los depósitos bancarios debidamente depurados resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de la categorización, cuando hubieran perdido su calidad de sujetos al régimen o hayan realizado importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior o de servicios con idénticos fines. Otra de las causales es cuando se realicen más de 3 actividades simultáneas o se posean más de 3 unidades de explotación. Cuando se realizan locaciones o prestaciones de servicios y el pequeño contribuyente se hubiera categorizado como si realizara venta de cosas muebles. Recordemos que en el caso de venta de cosas muebles hay un par de categorías adicionales y por supuesto los límites máximos son superiores a las de prestación de servicios. Cuando sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras o locaciones. Cuando el importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad en los últimos 12 meses totalicen una suma igual o superior al 80% en el caso de venta de bienes o al 40% en el caso de prestaciones de servicios respecto de los montos de ingresos brutos máximos fijados para la categoría H o K según corresponda, ¿sí? Si estamos en presencia de prestación de servicios o de venta de bienes. Y el último supuesto que contempla la norma es cuando el contribuyente resulte incluido en el registro público de empleadores con sanciones laborales desde que adquiera firmeza la sanción aplicada en su condición de reincidente. Bueno, acá simplemente a modo de recordatorio, estas son las tablas actuales con los valores vigentes desde el 1 de enero del 2020, que nos pueden servir para verificar los parámetros de exclusión que mencionábamos recién, pero tenemos que recordar que estos montos, tanto de los montos máximos de las categorías, los alquileres devengados y también los montos de las cotizaciones mensuales, se actualizan anualmente en enero en proporción a las 2 últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, con lo cual estos valores van a cambiar a partir del mes de enero y se estima que el mismo será de alrededor de un 31%. Por supuesto, el fisco, al igual que lo ha hecho en otras oportunidades, va a publicar en su página web los nuevos valores que vamos a tener que tener en cuenta para poder realizar estos controles. ¿Cuáles son los efectos de la exclusión? La exclusión opera de pleno derecho. El contribuyente va a quedar automáticamente excluido del régimen desde la hora 0 del día en que se verifique la causal. Y debe comunicar esta situación a FIP dentro de los 15 días hábiles administrativos de acaecido el hecho que motivó la exclusión, seleccionando la opción baja por exclusión. Y por supuesto deberá solicitar el alta en los tributos, ¿sí?, impositivos y de recursos de la seguridad social en el régimen general en relación o teniendo en cuenta cuál es la actividad que está desarrollando. Al igual que mencionábamos anteriormente en el caso de la renuncia, no se podrá reingresar al régimen hasta después de transcurridos 3 años calendarios posteriores a la exclusión. Pero fíjense, acá está resaltado 3 años calendarios posteriores, completos. Es decir, que si el contribuyente fue excluido en marzo del 2017, solamente podrá volver a adherirse
o podrá volver a adherirse, perdón, recién a partir de enero del 2021, ¿sí? Porque se tienen que cumplir 3 años calendarios completos. El impuesto integrado que hubiera abonado el contribuyente desde que se produjo la causal de exclusión se va a tomar a cuenta de los tributos adeudados en el régimen general en virtud del cambio de condición. Teniendo en cuenta cómo se puede producir la exclusión, mencionábamos recién, recién repasábamos, cuando el contribuyente se da cuenta que superó los parámetros o se verificó alguna de las causales de exclusión, entonces voluntariamente comunica esa situación al fisco, pero también teníamos otros dos supuestos de exclusión, donde es el fisco el que detecta la situación irregular de este contribuyente. Una de ellas es la exclusión por fiscalización presencial. La misma se produce cuando la FIP constate la existencia de alguna de las circunstancias que determine la exclusión de pleno derecho del régimen y notifique al contribuyente de esta situación. El contribuyente podrá, en el mismo acto de notificación o dentro de los 10 días posteriores, presentar formalmente su descargo indicando los elementos de juicio que hacen a su derecho. El juez administrativo, obviamente, previa evaluación del descargo presentado y de las medidas para mejor proveer y de la información o prueba que haya aportado el contribuyente, podrá resolver la exclusión, en cuyo caso va a tener que fundamentar la resolución indicando la fecha a partir de la cual tiene efectos la exclusión y disponiendo el alta de oficio en el régimen general, o, en su caso, el archivo de las actuaciones. En el caso de exclusión por fiscalización presencial, el contribuyente puede también darse de baja de manera retroactiva en el monotributo. Para ello, como mencionábamos antes, esto se realiza a través del servicio Presentaciones Digitales, está expresamente prevista esta posibilidad y cuando consultamos los requisitos del trámite, ahí nos va a indicar que en el descargo a presentar es necesario modificar o solicitar la modificación de las fechas de alta y bajo, indicando una fecha anterior o posterior a procesar, según el caso, y se deberá adjuntar una serie de documentación. Básicamente, como estábamos en presencia de una fiscalización, se tendrá que aportar el formulario 8000, que es de inicio de la fiscalización, el 8400, que es el alta de exclusión, y el 1500, que es un formulario anexo a la misma. Pasemos ahora a la exclusión por controles sistémicos. Esto se produce cuando la FIP constante, a partir de la información que tiene en sus registros, la existencia de alguna de las causales de exclusión. ¿Cómo pondrá en conocimiento el contribuyente esta exclusión, que opera también de pleno derecho, dando de baja al contribuyente en el monotributo y dándolo de alta en el régimen general, será comunicado a través del domicilio fiscal electrónico? La exclusión quedará asimismo reflejada en el sistema registral. Entonces, cuando el contribuyente acceda, haga la consulta a la constancia de inscripción opción monotributo, va a verificar que existe una leyenda que dice excluido por causal, artículo 21. La nómina de sujetos excluidos también será publicada en el sitio web a partir del primer día hábil de cada mes y se accederá a la misma con clave fiscal. El contribuyente que fue excluido de pleno derecho podrá consultar los motivos y elementos de juicio que acrediten el acaecimiento de la causal respectiva y esto se hace con clave fiscal accediendo al servicio monotributo exclusión de pleno derecho. ¿Cuáles son las vías que tiene o la vía que tiene el contribuyente excluido del monotributo para recurrir? Bueno, el contribuyente podrá recurrir esta resolución interponiendo el recurso de apelación por ante el director general. En el caso de una exclusión por fiscalización presencial, el contribuyente en el mismo acto de notificación o dentro de los 10 días posteriores podrá presentar formalmente su descargo, indicando los elementos de juicio que hacen a su derecho. Ahora, si estamos en presencia de una exclusión por controles sistémicos, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la exclusión. ¿Cómo se realiza? A través del servicio web monotributo, exclusión de pleno derecho y se tendrá que seleccionar la opción
presentación de recurso de apelación del artículo 74. Por supuesto, este servicio que se opera con clave fiscal. ¿Qué es lo que ocurre con el contribuyente excluido? Cuando se produce la exclusión del contribuyente, este comienza a adeudar, ¿sí?, los impuestos y las cotizaciones previsionales correspondientes al régimen general. Es por ello que la resolución 4166 estableció un plan de facilidades permanente para los sujetos excluidos del monotributo. Para poder adherirse a este plan de facilidades, se requiere que la fecha de registración de la novedad en el sistema registral se haya producido a partir del 1 de enero del 2017. Este plan va a permitir entonces cancelar los saldos de las declaraciones juradas determinativas de IVA e impuesto a las ganancias, así como también los aportes personales de trabajadores autónomos, más los respectivos intereses. La adhesión podrá ser realizada hasta el último día del tercer mes posterior a la fecha en que se registra la novedad de exclusión en el sistema registral. Y, por supuesto, como ocurre en tantos otros casos, es necesario para poder adherirse que las declaraciones determinativas de las obligaciones a ingresar al plan se encuentren presentadas. ¿Cuáles son las características del plan? El plan tiene un pago a cuenta. Este pago a cuenta tendrá un monto que no podrá ser inferior a 1.000 pesos. Y el pago a cuenta será del 2% del monto consolidado cuando el contribuyente regularice su deuda dentro de los 30 días corridos contados a partir de la fecha en la cual se registró la novedad en el sistema registral. Si la adhesión se realiza con posterioridad, el porcentaje del pago a cuenta será del 5%. Las cuotas también tendrán que ser superiores a 1.000 pesos, el importe de cada uno, y la cantidad máxima de cuotas a otorgar será el equivalente a el doble de la cantidad de meses contados desde el periodo de alta en el régimen general hasta la fecha de actualización de la novedad de exclusión en el sistema registral, pero en ningún caso podrá exceder las 36 cuotas. En cuanto a la tasa de financiamiento, esta será la efectiva mensual, equivalente a la tasa nominal anual, canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos del Banco Nación, a 180 días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente de consolidación del plan, más un 2% nominal anual. Bien, ya para ir terminando, quisiera hacer mención a algunas suspensiones de exclusión y baja que se encontraban vigentes hasta hace poquito. La resolución 4863 del 2020 es la última norma que se dictó en tal sentido, dado que con motivo de la pandemia se fueron extendiendo los plazos de suspensión del procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho hasta el 1 de diciembre del 2020. Y la consideración del mes de marzo a noviembre inclusive a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática por falta de pago. Bueno, y para finalizar la exposición, un rápido repaso por los servicios web que nos permiten realizar la baja en el monotributo. Una de las alternativas, como mencionaba, es hacerlo a través del sistema registral, registro tributario. Debemos seleccionar la opción baja de impuestos y cuando procedemos de ese modo, el sistema nos va a mostrar los distintos impuestos en los cuales se encuentra inscrito el contribuyente y en este caso seleccionaremos en la opción monotributo el botón eliminar. Al seleccionar eliminar, el sistema nos mostrará esta pantalla donde tendremos que elegir cuál es el motivo por el cual nos queremos dar de baja del monotributo. Será cese de actividades, exclusión o renuncia. Recordemos que el periodo de baja podrá ser el periodo en curso o el mes anterior y en el caso que deseemos realizar una baja retroactiva tendremos que adicionalmente realizar el trámite por presentaciones digitales. Como mencionaba hace un rato, además de uno de los canales es a través del sistema registral, la otra manera es a través del portal monotributo, donde seleccionamos la opción darse de baja de monotributo y nos vamos a encontrar con la misma pantalla que veíamos hace un ratito nada más. Y por último, simplemente para que lo tengan en cuenta a modo de recordatorio, dentro de la página web de AFIP tenemos una serie de micrositios
Dentro de ellos se encuentra el micrositio de Monotributo, ahí les comparto el acceso directo. Realmente tiene información interesante y actualizada y es un buen material de consulta que es bastante amigable, así que bueno, les recomiendo que le den un vistazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho su presencia. Bueno, muchas gracias y tenemos un par de preguntitas nada más en el día de hoy. Hay dos que tienen que ver con la baja automática, las voy a resumir. Una de ellas dice, en el caso de baja automática por falta de pago de 10 periodos, si se debe cancelar toda la deuda, digamos, por los periodos no prescriptos o solamente estos 10 periodos, la norma establece que a los fines de poder solicitar el reingreso en el monotributo se deben cancelar las 10 posiciones mensuales que dieron origen a la baja automática. Sin perjuicio de ello, se faculta a la AFIP para que pueda reclamar la deuda de periodos no prescriptos. Otra consulta que han hecho es qué pasa si un contribuyente deja de ejercer la actividad, pero sabe que en unos meses va a volver a trabajar, si es posible suspender la inscripción en el monotributo. Claramente esto no es posible. No existe dentro de la normativa de monotributo una figura que sea de suspensión temporaria. El contribuyente, si realmente cesa en su actividad, va a tener que solicitar la baja por cese de actividades y volver a adherirse cuando reanude las actividades. Por supuesto, para hacer esta baja es necesario poder acreditar que se trata de una interrupción real del ejercicio de la actividad cotidiana y que no se trata simplemente de un par de meses que por algún motivo el contribuyente no tiene actividad. Bueno, y la última pregunta también tiene que ver con este tema de facturación puntual. Si dice un contribuyente a los fines de facturar y cobrar créditos por servicios por única vez, sí se puede inscribir en el monotributo y luego, una vez cobrado, darse de baja del régimen. Bueno, en la normativa actual no existe ningún impedimento para que el contribuyente pueda proceder de este modo, es decir, la norma establece que un sujeto podrá adherirse al monotributo en el momento en cualquier momento cuando inicie sus actividades. A su vez, aclara que cuando se trata de inicio de actividades, el alta va a tener efectos desde el mismo día en que se realiza la inscripción, a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos, donde los efectos de la inscripción se producen a partir del primer día del mes siguiente al de solicitarse el alta. Y tengamos en cuenta otro tema también, que a diferencia de lo que ocurre con el régimen general, no existe un plazo establecido durante el cual el contribuyente, una vez que se inscribe en el monotributo, tiene que permanecer en el mismo. Recordemos que en el caso de un contribuyente que se da de baja del monotributo por renuncia o exclusión, recién va a poder, pasa al régimen general y va a poder recién reingresar al monotributo después de transcurridos 3 años calendario. Bueno, la norma de monotributo no establece que un tiempo mínimo durante el cual el contribuyente sí o sí tenga que estar inscrito en monotributo antes de poder darse de baja. Y la última consulta tiene que ver con, dice, se puede consultar se puede consultar el estado de la solicitud de baja. Recordemos que todos los trámites que se realizan a través de la página web se puede consultar su estado a través justamente de transacciones, estado del trámite. Ahí podremos ver si el estado es iniciado, procesado o si el mismo ha sido aprobado. Ahora bien, en el caso de que el contribuyente haya además tenido que realizar una presentación a través del servicio de presentaciones digitales, recordemos que una vez que el contribuyente hace la presentación, llega una comunicación al domicilio fiscal electrónico donde se le indica que el trámite ha sido recibido y aceptado formalmente, y luego también la resolución será comunicada al domicilio fiscal electrónico. No obstante ello, en cualquier momento el contribuyente puede ingresar al mismo servicio web de presentaciones digitales y consultar desde ahí mismo cuál es el estado del trámite. Bueno, estas son todas las preguntas del día de la fecha. También quiero agradecerles a todos por habernos acompañado durante este año, en este ciclo tan particular. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos viendo el año que viene.